Buenas, soy Javier Arnaz y quiero darte la bienvenida a la 12ª lección del curso de la práctica de las posturas individuales de Tai Chi del estilo Yang. El ejercicio que tenemos hoy se llama látigo simple bajo, pero posiblemente lo conozcas más como la serpiente se arrastra. Como siempre, vamos a trabajar los principios básicos y vamos a centrarnos en las coordinaciones del movimiento. En la forma normal, después de la serpiente, siempre hay una salida que va a otro movimiento que suele ser el gallo dorado se sostiene sobre una pata. Pero al tener que volver otra vez al mismo movimiento, vamos a hacer unos pequeños cambios para poder seguir en bucle. Para ello vamos a limitarnos a los movimientos de coordinación de las manos con las piernas y vamos a dejar un poco de lado el movimiento de descenso. Hasta ahora en los ejercicios habíamos trabajado cómo las manos se desplazaban simplemente por el cambio de peso en el recorrido de la cadera. En este ejercicio vamos a ver cómo podemos ampliar eso desde las piernas. El punto de partida va a ser un paso de arco largo y estrecho y nos colocaremos en la posición de látigo simple. No vamos a hacer solamente un recorrido en la cadera, sino que vamos a ampliar eso abriendo primero un pie y luego cerrando el otro para poder transmitir la fuerza a la mano que está adelantada. Entonces, la coordinación que queremos controlar primero es cómo cuando esta pierna se abre me empieza a desplazar esta mano en el espacio. Y luego cuando la otra pierna se cierra, me lo lleva todavía más allá. A esto le vamos a añadir luego el movimiento de la cintura que va a ir en contra del recorrido de la cadera. Abriré con una pierna y cerraré con la otra. Vamos a relajar y vamos a dejar que la cintura gire para que la mano se alinee con la pierna adelantada. Es decir, no es abrir solamente el brazo, sino que todo se va a alinear con eso. Ahora vamos a volver invirtiendo los pasos que habíamos hecho. Primero, la pierna adelantada que está con el pie hacia adentro me va a abrir y eso me va a arrastrar todo el cuerpo hacia adelante. Y luego la otra pierna va a cerrar para volverme a colocar en la posición original. Los tiempos entonces serían: abro la pierna de atrás, cierro la pierna de adelante, relajo el brazo, alineo la cintura, abro la pierna de adelante, cierro la pierna de atrás. Normalmente veréis ejemplos de este movimiento en las formas, sobre todo en las contemporáneas, en el que se baja muy abajo. Queremos tener una sensación de descenso cuando estamos haciendo este ejercicio, pero de momento, como lo que estamos trabajando son las coordinaciones, no es necesario que lo fuerces. Cuanto más bajes, más difícil va a ser que puedas hacer la coordinación bien. Por lo tanto, al principio, céntrate simplemente en tener una ligera sensación de descenso a la vez que estamos moviendo la cintura. Entonces, estando arriba sería: abro la pierna y me lleva ligeramente la mano, cierro la pierna y me lleva la mano. Ahora mismo tengo la cintura girada a contra de la pelvis. Aquí es donde estaría si estuviese igual que la pelvis, pero lo he llevado un poco más allá. Relajo la cintura y ese sería el momento de hacer el descenso. Ahora sería la pierna adelantada y la pierna atrasada y ya haría la levantada para volver a repetir el movimiento. Si quieres bajar, puedes hacerlo, pero ten cuidado, no inclines el cuerpo. Por lo tanto, muy importante, controla lo que puedas bajar sin perder la estructura. No por bajar eches la cabeza hacia adelante o saques el culo hacia atrás. Sé honesto o honesta con la cantidad de movimiento que puedes hacer. Baja estando con la espalda recta y ahora desde ahí te mueves. Pero una vez más, no bajes al principio, no es necesario, no es lo que estamos trabajando en este ejercicio. Lo que trabajamos es cómo abro, cómo cierro, relajo la cintura, me hundo un poquito, peso hacia adelante abriendo, peso hacia adelante cerrando. Haremos, como siempre, 10 repeticiones con una pierna y luego lo cambiaremos para hacerlo por el otro lado. Vamos a hacerlo ahora juntos, pero antes, como siempre, quiero agradecer a todos los que estáis siguiendo este curso, a los que dais el like al vídeo y a los que hacéis los comentarios y lo compartís. A todos los que me hacéis donaciones por PayPal y me apoyáis por Patreon. A mis protectores, guardianes y héroes. Muchas gracias a todos vosotros porque no podría hacer estos vídeos para compartirlos con toda la comunidad. Y ahora ya no vamos a demorarlo más, vamos a meternos en faena.
Añade este movimiento a la secuencia y practícalo todo junto. Recuerda que querríamos hacer 10 repeticiones de cada uno de los movimientos, pero si es necesario puedes reducir el número de repeticiones para no saltarte ningún entrenamiento. Espero que te haya gustado este vídeo, acuérdate de darle al like y nos vemos ya en la última lección.